ya, ¿verdad? Ya. Entonces, bueno, en sí vamos a hacer un repaso general de casi todo, ¿vale? De todo lo que va a entrar en teoría de su segundo parcial, ¿ya? Entonces, empezaríamos a hacer repaso de, bueno, esto era para el primer parcial, ¿no? A modo de repaso, como ser de todo. Hemos visto que es una ecuación diferencial, el orden y el grado de una ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y en primer orden, pues ya tenía sus métodos, ¿no? Uno era variables separables, eh, homogénea, ecuación diferencial homogénea. Ya, esto lo he actualizado, ahora he puesto los ejercicios que hemos hecho en las auxiliaturas, lo he puesto acá y acá su solución, ¿no? Por si lo quieren repasar, ¿no? A modo de repaso. Ya, tienen casi todos los ejercicios básicamente de que hemos visto en las auxiliaturas, lo tienen para poder repasarlo, ¿ya? Luego está la exacta, ¿no? Ecuación diferencial exacta, el factor integrante, eso es lo que han dado su primer parcial, y luego ya empezaríamos, bueno, el Bernoulli también que entró, luego ya empezaríamos con la ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Que es la que han visto para este segundo parcial, ¿no? ¿No? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer, recuerden, ¿no? Es primero tenerlo de esta forma, ¿no? ¿No? Y cuadrado, y dos prima, y prima y y, ¿no? O sea, tiene que estar escrito de esta forma. Se considera que la parte que está a la derecha, en este caso le he llamado D, es la parte homogénea, ¿no? Cuando esto vale cero, se dice que es una solución homogénea, ¿no? Cuando no vale cero, pues se le llama ya no homogénea, ¿no? Recuerden que por el teorema de Euler lo que tienen que hacer primero es transformarlo esto, ¿no? En vez de y doble prima pasa a m cuadrado, si es y prima pasa a m, y así sucesivamente, ¿no? Si es de orden superior, por ejemplo, si fuese y tres veces prima, pues sería m al cubo, ¿no? ¿No? Entonces luego una vez que tengan eso, resuelven ese polinomio, ¿no? En este caso, como es de segundo grado, resuelven el polinomio. Recuerden que van a tener tantas soluciones como grado tenga la ecuación, ¿no? Una vez transformada, ¿no? En este caso, como es de segundo orden, va a tener dos soluciones, ¿no? Si fuese de tercer orden, tendría tres soluciones y así sucesivamente, ¿no? Con todos los casos, ¿ya? Entonces, una vez encuentren las soluciones de las ecuaciones diferenciales, van a tener dos posibles casos, ¿no? Bueno, tres en teoría, ¿no? Van a tener tres posibles casos, ¿no? Uno, que tengan raíces, ¿no? O sea, tengan raíces, me refiero a dos soluciones y que sean distintas, ¿no? Y que sea un número real. ¿Qué se hace en ese caso? Recuerden que la solución va a ser la constante uno por e elevado a esa raíz por x, ¿no? Entonces, digamos que aquí hubiese obtenido la solución 2 y uno, digamos, ¿no? Una solución sería constante uno por e elevado a 2x, ¿no? Y la siguiente solución sería constante 2 por e elevado a, como era la otra solución, uno e elevado a x, ¿no? ¿Qué pasa si se repiten raíces, no? Son raíces reales e iguales. ¿Qué pasa cuando se repiten? Para evitar el tema de que sean linealmente dependientes, lo que les recuerdo es que se le añade la variable x, ¿no? O sea, por ejemplo, si se hubiese repetido, digamos que las dos soluciones me salía, digamos, 2, ¿no? Entonces, para la primera solución sería constante uno por e elevado a 2x, ¿no? Para la segunda que se está repitiendo, ya sería lo mismo, constante 2 por e elevado a 2x, pero para evitar ese problema de que sean linealmente dependientes, lo multiplico por x, ¿no? ¿Qué pasa si se repite tres veces, ¿no? El siguiente término sería lo mismo, constante 2 por e elevado a 2x, pero como se ha repetido ya dos veces anteriormente, sería por x al cuadrado, ¿no? ¿No? Por eso está de esta forma, ¿no? Se repite generalmente de x a la n menos uno, ¿no? Esto es lo que les mencionaba que era el grado de multiplicidad, ¿no? ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si es un número complejo, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? En el caso de que sea un número complejo, lo que se analiza es, eh, es la parte, se va a tomar los números de la parte real, ¿no? La parte real y la parte que acompaña al número imaginario para la solución, ¿no? Recuerden la fórmula es y por e elevado a x, recuerden que a es la parte real, ¿no? Y bueno, esto sí ya se multiplica por constante uno coseno de bx. Recuerden que b es el coeficiente que va a acompañar a la parte imaginaria, ¿no? ¿No? Recuerden que también una raíz al hacer una raíz es un número complejo, cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es un número negativo, de ahí sale el número complejo, ¿no? El número i. ¿Ya? ¿Qué más?
Eso básicamente tendrían que saber para poder resolver una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Recuerden que es homogénea cuando está igualada a cero. Caso de que no sea homogénea, pues sí o sí, igual tienen que recuerden que la solución de una ecuación diferencial es la solución homogénea más la solución no homogénea, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con la solución no homogénea? Igual, hay dos métodos que hemos visto en las oscilaturas para poder resolverlo, ¿no? Recuerden que no homogénea es cuando esto tiene una función, ¿no? Puede ser constante, puede ser una función, puede ser, hemos visto tres casos más que todo, ¿no? Hemos visto exponencial, hemos visto logaritmo no, perdón, senos y cosenos y polinómicas, ¿no? Eh, bueno, los dos métodos ya lo hemos visto, ¿no? Recuerden que está el de el Wronskiano o variación de parámetros, donde a partir de una solución homogénea, ¿no? De la solución homogénea que ya sabemos cómo se encuentra una solución homogénea, pues vamos a encontrar distintas soluciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, he puesto vamos a encontrar m soluciones, ¿no? En este caso, si fuese una ecuación diferencial de orden m, ¿no? Pero como ahora estamos viendo de orden 2, por ejemplo, solo va a haber dos soluciones, ¿no? También va a entrar al parcial ecuación diferencial de grado superior, ¿no? Puede ser que sea de tercer grado, de tercer orden, perdón, y de cuarto orden, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a tener tal número de soluciones, ¿no? Si fuese de tercer orden, pues tendríamos tres soluciones, ¿no? Se arma el Wronskiano, que básicamente el Wronskiano, recuerden que en la primera fila solamente copian las soluciones, ¿no? Y ya para las subsiguientes, pues se empieza a derivar, ¿no? La solución uno lo derivamos, la solución 2 lo derivamos, hasta la solución mésima la derivamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para hasta el último término, que sería derivado m menos 1 veces, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuese de tercer orden, perdón, sería hasta y doble prima de la solución uno, y doble prima de la solución 2 y doble prima de la solución número 3, ¿no? ¿No? Luego, ¿qué se hace? Bueno, luego lo que se hace es armar este es lo que le hemos llamado el Wronskiano principal, ¿no? Que es directamente reemplazando esos valores. Luego está el Wronskiano 1, el Wronskiano 2, que básicamente recuerden que el procedimiento es a esa columna que le corresponde, por ejemplo, para el Wronskiano 1, pues en la primera columna se llena todo de cero, salvo el último término, ¿no? Que es donde ponemos la solución no homogénea. Por eso he puesto de x, ¿no? Que recuerden que dx es la parte que está acá, ¿no? La parte no homogénea, ¿no? Lo mismo con el Wronskiano sub 2, sería lo mismo. La segunda columna sería ahora donde llenamos puros ceros, salvo el último término que es la parte no homogénea, ¿no? Y así sucesivamente con todos los Wronskianos, ¿no? ¿Ya? Eso sí, he estado revisando algunos textos, ¿ya? No, la mayoría no, o sea, no todos hacen de esta forma, ¿no? He visto que otros directamente ya te dicen la integral de tal, no sé. La verdad que no lo uso mucho yo, pues más que todo se me ha quedado este método, esta forma de hacerlo. Pero si ven que hay otro método que es directamente con integrales, en vez de armarse todo este Wronskiano, tampoco está mal, ¿no? Si se dan cuenta, al resolverlo van a obtener la misma solución de ambas formas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿luego qué consiste? Luego consiste en encontrar U sub i, ¿no? O sea, U sub 1, U sub 2, U sub 2, U sub 3, tantas soluciones como hayamos tenido antes, ¿no? Entonces, recuerden que eso simplemente es ese Wronskiano de ese número, por ejemplo, Wronskiano 1, dividido entre el Wronskiano principal, ahí tendríamos U sub 1, ¿no? U sub 2, que sería el Wronskiano sub 2, dividido entre el Wronskiano principal, ¿no? La integral. Ya, una vez que lo puedan integrar, ya van a tener las soluciones, ¿no? Que recuerden que entonces mi solución no homogénea o particular simplemente es multiplicar ese U sub algo que hemos encontrado, digamos U sub 1, por la solución homogénea, por Y sub 1, U sub 2 por Y sub 2, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante mecánico, este método, la verdad. Eso sí, una cosa más, recuerden que, bueno, lo he anotado acá, recuerden que donde obtengan soluciones particulares que son linealmente dependientes a la solución homogénea, van a ser absorbidas por esa constante, ¿no? O sea, digamos que al hacer la ecuación diferencial aquí hubiese tenido e elevado a 2x, digamos, ¿no? En una solución homogénea. Al hacer la solución particular por variación de parámetros o Wronskiano, digamos que obtengo la misma solución, e elevado a 2x, ¿no? Entonces recuerden que va a haber, van a ser linealmente independientes, por lo tanto, esa constante arbitraria es la que va a absorber a esa solución, ¿no? Que tenemos. Entonces,
Cuando vean en ese caso que se repiten acá, lo eliminan directamente, ¿no? En teoría podrían factorizar e elevado a 2x y constante arbitraria más algo. Va a ser otra constante arbitraria, pero directamente lo pueden absorber si quieren, ¿ya? Eso por tema de tiempo, ¿no? ¿Ya? Luego está el método de coeficientes indeterminados, que este sí es un poco más fácil de hacerlo, pero depende también de la solución, la parte no homogénea, ¿no? Recuerden, puede haber dos casos, ¿no? Primer caso que la solución homogénea no tiene funciones en común con la parte no homogénea, ¿no? Que es básicamente lo que hemos visto en algunas soluciones, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que en las últimas se repetían, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Tienen que fijarse primero al encontrar acá, ¿no? Acá, por ejemplo, teníamos esta ecuación diferencial, ¿no? Teníamos esta ecuación diferencial, hemos encontrado la solución homogénea. Ha ocurrido que una vez encontrada la solución homogénea, si se dan cuenta, uno es constante 1 por e elevado a 5x y la otra es constante 2 por e elevado a 2x. ¿Qué ocurre? Que la parte no homogénea era e elevado a 5x. Se repite, ¿no? En el caso de que se repitan, recuerden que hay que multiplicarlo por x, ¿no? Eh, en el caso de que se ha repetido una vez. Si se hubiese repetido dos veces, pues ya sería por x al cuadrado, ¿no? Que creo que también lo vimos en algún ejemplo, si no me equivoco. En el de la siguiente sesión vimos uno, era este, si no me equivoco. Sí, eran dos soluciones era igual a cero, ¿no? Dos veces se repetía la solución. A ver. eh, Correcto. Como se repetían dos veces la misma solución, ¿no? En este caso, a ver, un momento. Ah, no, acá era. Acá. Ya, en este caso era una ecuación diferencial de esta forma, ¿no? Bueno, la ecuación diferencial y la parte no homogénea era un polinomio. Recuerden que un polinomio está definido como, en este caso, como es de grado 3 sería x al cubo más algo por x al cuadrado más algo por x más algo por la constante, ¿no? Entonces, eh, como el polinomio, en este caso, como al obtener la solución hemos obtenido una constante y una variable por x, ¿no? Entonces, del polinomio se están repitiendo dos soluciones, ¿no? Se está repitiendo la constante y se va a repetir también la que tiene x, ¿no? Como se está repitiendo dos veces, entonces hay que multiplicarlo por variación, perdón, por coeficientes indeterminados, hay que multiplicarlo por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se ha repetido dos veces elementos de la solución, ¿no? Pues esto, ¿no? La constante con esta constante y constante por esta constante con x se está repitiendo, ¿no? Entonces, por eso hemos multiplicado por x al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso básicamente, ¿no? Entonces, eso recuerden, ¿no? Cuando se repite, ¿no? Cuando no tiene funciones en común, es directamente esto, ¿no? Si es un polinomio de grado 4, pues se hace un polinomio con coeficientes indeterminados de grado 4, ¿no? Si es una función seno, recuerden que se tiene que tomar en cuenta ambas, ¿no? Tanto el seno como el coseno. Ya que al ir derivando, ¿no? Recuerden que es cíclico al derivar, ¿no? Si yo derivo la función seno, la derivada de seno es coseno. Si vuelvo a derivar, la derivada de coseno, recuerden que es menos seno, ¿no? Entonces es cíclico, ¿no? Por eso se tiene que tomar en cuenta ambos elementos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué ocurre cuando es exponencial? Pero es que lo tengo, mejor lo voy a poner en grande para que no se mezclen las hojas, ¿ya? Cuando tengo exponencial, lo mismo, ¿no? Plantean una exponencial de igual forma, ¿no? ¿No? Luego también habíamos visto qué ocurría cuando era suma de exponenciales, ¿no? Cuando era suma de exponenciales, si no me equivoco, en el último lo vimos, ¿no? Por ejemplo, acá había dos sumas de dos exponenciales. Pues al hacerlo por coeficientes indeterminados, se plantea ambas, ¿no? En este caso había algo curioso y era que, por ejemplo, hemos hecho esta ecuación diferencial, ¿no? Hemos encontrado sus raíces, son estas, luego hemos encontrado la solución homogénea, ¿no? Que es simplemente reemplazar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en este caso ambas se repetían en la solución no homogénea, en la parte no homogénea, ¿no? Se repetía e elevado a 2x y e elevado a 4x, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues entonces, para evitar ese problema de linealidad, pues se multiplica por x, ¿no? Por eso hemos multiplicado por x en la solución que estamos proponiendo, ¿no? ¿No? De ahí ya procedemos a derivar y bueno, ya reemplazamos, ¿no? Ese es el procedimiento básicamente de coeficientes indeterminados, ¿no? Plantean una solución, ¿no? Y derivan, en este caso,
las veces que nos requiera. Como en este caso era una ecuación diferencial de segundo grado, pues derivábamos dos veces, ¿no? Si hubiese sido de tercer grado, lo mismo, ¿no? De tercer orden, perdón. Tendríamos que haber derivado tres veces, ¿no? Y ya después directamente reemplazan acá, ¿no? Y doble prima hemos reemplazado, menos 6, ¿no? Menos 6 por y prima. Hemos reemplazado y prima, más 8 por y. Hemos reemplazado la solución que hemos propuesto, ¿no? ¿No? Donde ahí ya van a ser los despejes. Recuerden que el tema de X no va a generar ningún problema porque hemos visto que al derivar se van a ir, se van a anular directamente, ¿no? De ahí obtuvimos esto, ¿no? Que los que tenían X se anulaban mutuamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso básicamente, ¿no? Por si acaso, acá también. Acá, por ejemplo, hemos hecho el mismo caso, pero por variación de parámetros, ¿no? Recuerden el browniano principal, el browniano sub uno, el browniano sub 2, ¿no? Hemos encontrado U sub uno y U sub 2, de ahí hemos multiplicado por las soluciones homogéneas y ya hemos encontrado cuál es la solución particular, ¿no? En este caso, al hacer la solución particular, se ha observado que e elevado a 2x y e elevado a 4x eran semejantes a estas, ¿no? Por eso les decía que la constante arbitraria absorbe esas soluciones, ¿no? Esta parte lo ha absorbido en este caso, ¿no? Y esta otra acá. Lo hemos demostrado, ¿no? Lo hemos demostrado por qué. Porque al tener esta forma, factorizando e elevado a 2x, una constante arbitraria más un número o menos un número, va a ser otra constante arbitraria, ¿no? Entonces, lo pueden dejar así, que no estaría mal, pero en sí es un poco insulso dejarlo así porque como no sabemos el valor de la constante arbitraria, pues esto va a ser otra constante arbitraria, ¿no? Entonces no es necesario dejarlo así, entonces directamente así, ¿no? Ya, eso. Eh, eso sí, luego también aclarar un poco que puede ocurrir que tengan una solución muy compleja, ¿no? Por ejemplo, esta que vimos que era de un examen del semestre anterior del licenciado Vilca, que es bastante complejo. Eh, por ejemplo, esto, ¿no? Esto por coeficientes indeterminados es muy difícil de plantear una solución eh, que tenga esto, ¿no? Que tenga esas características, ¿no? Bueno, entonces, en estos casos yo sí les recomendaría que usen variación de parámetros, ¿ya? En el caso de que la función sea muy compleja, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil encontrarlo así, así de primeras, ¿no? Ya, y lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho por Browniano, hemos tardado bastante porque era una función un poco compleja, ¿no? Pero le hemos podido obtener ya sus integrales, ¿no? Eh, bueno, las integrales eran un poco igual, eran con cambios de variables, ¿no? No sé si se acuerdan. Habíamos obtenido esto, ¿no? Habíamos obtenido esto. Eso sí, también les convendría repasar todas las propiedades trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, acá habíamos sacado que secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, eso era igual a uno, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, habíamos obtenido esto, ¿no? De la solución no homogénea de todo esto. O sea, de todo esto, la solución no homogénea era esto. Muy difícil plantearlo esto por coeficientes indeterminados, ¿no? Es más, les va a costar bastante, ¿ya? Ya que en coeficientes indeterminados más que todo se ve con funciones seno, funciones coseno, funciones exponenciales y polinómicas, ¿no? No mucho cuando, por ejemplo, acá teníamos por ejemplo, bueno, seno y coseno está bien, pero teníamos, por ejemplo, un coseno al cubo abajo, ¿no? Entonces ahí ya nos complicaba bastante. Y uno sobre e elevado a menos 2x, por ejemplo, era esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo he comprobado por si acaso, para ver si nos habíamos equivocado en algo, pero si se da, si ustedes derivan esto, ¿no? Para comprobar la solución, lo he derivado dos veces, he reemplazado, y sí me sale esto, sí me sale, sí me va a salir obtener esto, ¿ya? Lo cual quiere decir que esta solución que hemos obtenido está bien, ¿ya? Lo pueden comprobar si quieren también. Eh, recuerden que la derivada de tangente era tangente al cuadrado o también secante al cuadrado o uno sobre coseno al cuadrado, ¿ya? Tenía varias formas la derivada de tangente, ¿no? ¿Ya? Eso más que todo quería aclarar un poco, ¿ya? Eh, bueno, aquí lo que les mencionaba antes, ¿no? Si tiene soluciones en común con la solución homogénea, lo que se hace es multiplicarlo por x elevado a tau, ¿no? O r en este caso le puse. Recuerden que r es el número de veces que se ha repetido la solución, que se llama básicamente grado de multiplicidad, ¿no?
¿Qué más? Igual acá tienen los ejercicios y ya con sus soluciones para que lo puedan comprobar si lo han hecho bien, ¿no? Para que puedan practicar, ¿no? He copiado casi todos. Luego habían visto lo de ecuación diferencial por el método de Abel, ¿no? Que el método de Abel, recuerden que tienen la ecuación diferencial de esta forma, conocen una solución que llamamos y sub 1. Entonces, es posible encontrar y sub 2 con esta ecuación, ¿no? Que les pasé este link para que lo puedan revisar, el por qué se obtiene esta fórmula. Si no lo quieren ver, no hay problema. La cosa es que se memoricen esta fórmula, ¿no? La solución 2 va a ser igual a la solución uno por la integral de exponencial de menos la integral de p. P recuerden que es la función que está acompañando a y', ¿no? Sobre la solución uno al cuadrado, ¿no? Igual hemos visto bastantes ejemplos para encontrarlos, ¿no? Eh, y bueno, una pregunta que les hacía la ingeniera era, ¿con este método se puede encontrar la solución no homogénea? La respuesta es, con este método no. Pero sí, una vez obtenido las dos soluciones, la solución 2 y la solución 1 que ya nos planteaba el ejercicio, sí se puede obtener la parte homogénea, pero por variación de parámetros, ¿no? Eh, también podrían intentar hacerlo por coeficientes indeterminados, pero es más recomendable, ya que tenemos las dos soluciones ya planteadas desde un principio, hacerlo por Browniano directamente, ¿no? De todas formas, aquí están los ejercicios que hemos visto en las auxiliaturas, ¿no? Eh, también está por ejemplo, esta es no homogénea, también la hemos encontrado, ¿no? Haciendo las derivadas, perdón, el método Browniano también lo hemos aplicado, ¿ya? Bueno, y luego ya son ecuaciones de orden superior, pero básicamente ya les expliqué en qué consistía, ¿no? Es hasta hasta de orden n. Simplemente hay que reemplazar lo mismo, ¿no? Encuentran las raíces. En este caso sí, sí les recomendaría un poco practicar. Por ejemplo, hemos visto que se puede hacer, porque esta ecuación diferencial se va a transformar en una ecuación de enésimo grado, ¿no? Entonces, para reducir el grado, les decía que lo pueden hacer por Ruffini, ¿no? Es un buen método para descomponer una función, ¿no? Pero va a haber casos en los que no, va a ser más complejo, ¿no? Entonces, por eso les daba esa herramienta de que lo puedan hacer por internet, el tema de, en este caso, resolverlo directamente. También les mostré cómo se hacía con la calculadora, ¿no? Hasta de tercer grado se puede hacer con la calculadora, ¿ya? Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Va a haber soluciones que sean números reales, puede darse que se repitan esos números reales, puede darse que te den un número complejo, ¿ya? Eso no hay ningún cambio respecto a ecuación diferencial de segundo orden, es el mismo procedimiento. Ya, entonces hasta ahí en teoría sería su segundo parcial, ¿no? ¿No? Ya que creo que no han visto todavía sistemas de ecuaciones diferenciales y tampoco creo que han visto ecuaciones en diferencia, ¿no? Que es cuando ya se toma el tiempo discreto, ¿no? Recuerden que ecuación diferencial básicamente es el tiempo continuo, ¿no? No sé si hay alguna consulta para, para poder resolver alguna duda que quede, ¿ya? Entonces, bueno, esto no lo vean muy complicado. Incluso yo diría que es más fácil hacer ecuaciones en diferencia, ¿ya? El procedimiento creo que ya les mostré, ¿no? Se encuentra la solución homogénea. Igual, lo mismo que antes, por ejemplo, aunque bueno, lo voy a explicar más que todo en el otro. Lo único que cambia es que, por ejemplo, teníamos las raíces, ¿no ve? M1 y M2, ¿no? Es las raíces. Lo único que cambia es que en ecuaciones en diferencia, la raíz pasa a ser lo que se va a elevar a el exponente, ¿no? Ya no va a ser exponencial de a por x, ¿no? Sino va a ser esa a elevado a t, ¿no? Elevado a la variable, elevado a x en este caso, ¿no? Lo que pasa es que yo manejo más que todo la variable tiempo en ecuaciones de diferencia, ya que es lo que más que todo se usa en economía, ¿no? ¿No? El PIB a través del tiempo, cómo se comporta, la inversión a través del tiempo, el capital a través del tiempo, el consumo a través del tiempo, ¿no? Que lo han debido ver también en el tema de macroeconomía, ¿no? El consumo a través del tiempo, ¿no? Ya, no sé si hay alguna consulta. Esto ya lo veremos en la siguiente clase. Eso sí, recomendarles que para ver más, para que se entienda más que todo el siguiente tema que va a entrar a su tercer parcial,
repasen bastante el tema de matrices, ¿no? Sobre todo lo de autovalores que se usa bastante, ¿no? Si quieren, lo podríamos ver acá, por ejemplo. Digamos que teníamos esto. Esta matriz, por ejemplo, su autovalor, recuerden que para encontrar su autovalor es simplemente restarle la matriz de identidad por lambda, ¿no? Por lambda. ¿No? Que esto lo pueden memorizar si quieren, pero también había otra propiedad que era más, lo hacía más fácil, que es que, no sé si lo he anotado acá, creo que no. Ah, sí, aquí está. Los valores propios, otra forma de encontrarlo es directamente hacer lambda al cuadrado menos la traza de esta matriz. Recuerden, la matriz, la traza de una matriz, recuerden que simplemente es sumar los elementos de la diagonal principal, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería 3 más 2, 5, ¿no? Pero recuerden que la fórmula nos dice que es lambda al cuadrado menos la traza de A, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo he hecho de forma desarrollando, ¿no? Pero lo podría haber hecho de la otra forma, ¿no? Y se cumple, ¿no? De acuerdo a la fórmula nos dice que es lambda al cuadrado menos traza de A, lambda, más el determinante. En este caso, por ejemplo, si yo no hubiese, si yo, por ejemplo, no hubiese hecho todo esto de acá, del autovalor, ¿no? Lo podría haber hecho de forma directa, ¿no? Sería 3 más 2, ya hemos visto que es 5, entonces sería lambda al cuadrado menos, ¿no? Porque creo que es menos la traza, menos 5 por lambda, más el determinante. Aquí tendría que ser el determinante de esta matriz, ¿no? Como es un 2 por 2, el determinante solamente es multiplicar, ¿no? 3 por 2, eso me da 6, menos 0 por 5, eso es 0. Directamente 6 sería el determinante, ¿no? Entonces lo he reemplazado acá y ya van a encontrar cuáles son sus valores propios, ¿no? Esto es lo mismo de antes, ¿no? Resolvemos esta ecuación, ¿no? ¿No? Entonces, eso. Bueno, luego ya entra un poco más de vectores propios, ¿no? Eso sí les pediría que repasen bastante para el siguiente tema. Los vectores propios que simplemente reemplazar los valores propios, ¿no? ¿No? Van a encontrar por ejemplo, se encuentra esto, ¿no? Se encuentra esto, ¿no? Que una relación. Se encuentra que B es igual a 5A. Entonces, el vector propio, ¿qué va a ser? Pues a cualquiera le asigna un valor. Por ejemplo, a A le asigna el valor de 1. Si A vale 1, B va a valer 5, ¿no? Entonces, su vector propio sería 1, 5, ¿no? Es el vector propio. Pero bueno, eso ya más que todo lo voy a hacer más hincapié en los siguientes temas, ¿no? Bueno, esto ya es otra cosa. Ya, entonces, no sé si hay alguna consulta, algo que no les quede claro, algo que tengan dudas para su parcial, que no sé si va a ser mañana o directamente lo van a aplazar. No sé si algo en específico que quieran repasar, ya, para hacer alguna, algo que les cueste más, ¿no? Bueno, y eso también, recordarles que tienen en amarillo todas las fórmulas que son, o sea, tienen en amarillo las fórmulas y en verde las soluciones, ¿no? En este caso creo que no hemos visto muchas fórmulas, ¿no? Hemos visto esta, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas son trigonométricas, ¿no? Tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Creo que también anotamos, si no la anotamos, lo podemos anotar ahora. Sí, no, no está, ¿no? Ya. Podemos anotar también como fórmula la que hemos visto en la última clase, ¿no? Que eh, habíamos visto que es secante al cuadrado, secante de x al cuadrado menos tangente de x al cuadrado también es igual a 1, ¿no? Uy, perdón. Al cuadrado también es igual a 1. ¿Ya? Eso lo habíamos visto en la anterior clase. Por ejemplo, acá teníamos la integral de secante, ¿no? ¿Cómo se hace la integral de secante? Pues simplemente es logaritmo natural de secante más tangente, ¿no? Es la solución de esta ecuación diferencial, de integral, perdón. Ya, eso, traten de agrupar todas las fórmulas en una, ¿no? No sé si habíamos visto otra fórmula. Aquí, por ejemplo, había otra fórmula. La integral de 1 sobre seno al cuadrado es menos cotangente de x, ¿no? ¿No? Otro también habíamos visto que si tenemos la integral de coseno al cuadrado de una función en la parte de abajo y arriba está justo la derivada de esa función que está dentro del coseno, directamente la integral va a ser tangente, ¿no? De esa función. Ya, esto también habíamos visto la derivada, sí, creo que esta es no, creo que esta era la comprobación. Ah, no, perdón, sí, esto es la derivada de tangente, ¿no? La derivada de tangente
Esto era para demostrar de por qué, ¿no? Lo voy a borrar para no confundir, pero era la demostración de esto, ¿no? De que si yo tenía una función tangente, si la derivo es 1/coseno al cuadrado, ¿no? Obviamente si es tangente de x, ¿no? Si fuese x al cuadrado, pues aquí sería coseno al cuadrado de x al cuadrado, y aquí arribita, por regla de la cadena, se deriva lo que está dentro de la tangente. Aquí sería 2x, ¿no? De ahí estaba anotado esto, ¿no? Pero bueno, eso ya se entiende, ¿no? De por qué. Recuerden de la regla de la cadena, ¿no? Al derivar siempre se deriva la función tal y como está, derivamos tangente, y luego se deriva lo que está dentro, ¿no? De la tangente por regla de la cadena. Ya, aquí les puse las tres fórmulas de la derivada de tangente, ¿no? Que esto es básicamente por identidades trigonométricas, pues lo han simplificado, ¿no? Por eso, por ejemplo, una derivada de tangente puede ser 1/coseno al cuadrado, otra puede ser 1 más tangente al cuadrado y otro secante al cuadrado, ¿no? Hay varias fórmulas, ¿no? No, aquí estaba. Secante menos tangente es igual a 1. Ya, entonces lo tenemos repetido. Estaba ahí anotado. Voy a eliminar para no confundirnos. Secante menos tangente es 1, pero ya como ya lo tenemos anotado abajo, no veo necesario tenerlo dos veces, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Entonces acuérdense de esas fórmulas. Creo que no había más, ¿no? De repente pueden traerse del anterior. Esto también es una propiedad, pero esto ya es más de análisis, ¿no? Recuerden que un a al cuadrado menos b al cuadrado se puede descomponer como a más b por a menos b, ¿no? Esto ya es más matemática. Que aquí tienen también lo de Ruffini, que ya hemos visto, ¿no? Por calculadora, que se ha desordenado, ¿no? Pero a modo de repaso, voy a separar un poco. Ya, ahora sí. Recuerden que para hacer una ecuación, para resolver una ecuación de grado 2 o de grado 3, se puede hacer con la calculadora, simplemente le dan a modo, le dan a 5, que es para resolver ecuaciones, y las dos últimas son para resolver ecuaciones, ¿no? Estas dos de acá arriba son para matrices, ¿no? No nos va a ser útil en este tema, en el siguiente de repente, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos de segundo grado y de tercer grado, ¿no? Simplemente apretan 3 o 4, de acuerdo al que corresponda, reemplazan los valores, recuerden que A es lo que está x al cuadrado, B es lo que está x y C es la constante, ¿no? De ahí le dan a igual, igual, y se van a obtener las dos soluciones, ¿no? En este caso, ¿ya? Eso básicamente, creo que no hay más fórmulas, ¿no? Ya, perfecto. Un ejemplo de ecuaciones homogéneas determinando antes sus raíces características. Perfecto. Ya. A ver, se va a cortar ya, pero si quieren podemos buscar algún ejemplo. Si quieren, habíamos visto ese examen del licenciado Vilca. Lo que pasa es que solo vimos el más difícil, ¿no? Que es el que hicimos en la anterior clase. Podemos ver los otros, a ver, de repente. Ya, déjenme un momento que busque la materia, ecuaciones diferenciales del licenciado Vilca. Aquí está. Ya, segundo parcial, creo que era este, ¿no? Sí, era este. Ya, podemos ver algún ejemplo, por ejemplo, eh, sí, podríamos ver esta, ya, o esta también si quieren. Podemos ver las dos si quieren, si da tiempo. Ya, esta es la última, ya la hicimos, ¿no? Porque era la que más nos chocaba. Por ejemplo, esta va a ocurrir lo mismo, ¿no? Va a ocurrir lo mismo que por coeficientes indeterminados es bastante complejo, ¿no? Plantear una solución para esta. Entonces, por ejemplo, la primera también es un poco compleja también. Bueno, se podría hacer, pero si la ven un poco compleja, y les recomiendo siempre usar variación de parámetros, ¿ya? En estos casos, ¿ya? Porque sé que es más largo en la mayoría de ejemplos, pero es lo que nos va a evitar perder un poco el tiempo, ¿no? Ya que en un examen el tiempo es valioso, ¿no? Por ejemplo, aquí estaríamos pensando, ¿no? Por variación de parámetros, ¿qué puedo proponer, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, de raíces no hemos visto por variación de parámetros, por ejemplo, porque no existe una metodología como tal, ¿no? Para raíces. Entonces, para evitar eso, pues les recomendaría hacerlo directamente por variación de parámetros, ¿no? Entonces, voy a copiar el primer ejercicio, ¿ya? Me dice y doble prima más 4y, ¿no? Ya, tenemos y doble prima.
y doble prima más 4y prima, ¿no? Más, y ahora si me fijo, más 4y, nada más, no estaba por y prima. Ok, esto tiene que ser igual a e elevado a x, e elevado a x por 1 más e elevado a 2x, ¿no? Perdón, era 3, no, menos 2x. Ok, ya. Entonces, vamos a hacerlo primero, ¿no? Recuerden, el primero es la solución homogénea, entonces esto lo igualamos a 0, ¿no? Para encontrar la solución homogénea, se va a cortar ya, entonces vamos a continuar en la siguiente. Pero de todas formas lo voy a ir avanzando hasta donde se pueda, ¿ya? Y doble prima lo transformamos en m al cuadrado, ¿no? No hay y prima, entonces no pasa nada, nos saltamos el término que va a tener m, y directamente 4y. Recuerden que cuando es y, simplemente se copia el número que está, ¿no? Igual a más 4, igual a 0, ¿no? Ok, ahora solamente despejamos, ¿no? O resolvemos esta ecuación diferencial, ¿no? M cuadrado, en este caso va a ser igual a menos 4, ¿no? Y aquí ocurre algo curioso. Eh, sí, no se puede resolver esto de forma directa, ¿no? No se puede resolver. Entonces, las dos soluciones, 1 y 2, o si quieren verlo de otra